Y Yadira, muy buenas noches. Fabio Fernández, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas Muy noches. buenas noches a todos. Bendiciones. Igualmente, igualmente. Ok, vamos a comenzar y muchas gracias por estar aquí de nuevo este lunes para seguir con nuestro curso y nuestra lección para la lectura para hoy, lección 3, los sabios. Hablamos un poco sobre los sabios la semana pasada, pero hoy vamos a hablar más sobre ellos y también la huida a Egipto, usando Mateo capítulo 2 como la base para nuestra práctica, para nuestras conversaciones esta noche. Entonces vamos a continuar y vamos a iniciar y abrir nuestra clase con una oración. Entonces, oremos. Amado Padre, los sabios de Oriente fueron muy valientes cuando emprendieron un viaje tan largo para alabarte y adorarte a ti y a tu Hijo Jesús. Los protegiste a ellos y a tu propio Hijo eterno, hecho bebé. Señor, ayúdame también a mí a acudir a ti para que me guíes y me protejas. Enséñame por medio de tu palabra que por gratitud te obedezca en todas las cosas y perdóname cuando no lo hago. En el nombre de Jesús, tu Hijo eterno y mi Salvador. Amén. Amén. Ok, muchas gracias por estar aquí, hermanos y hermanas en la fe, para seguir estudiando la palabra de Dios. Rápidamente vamos a acordarnos de las normas para las clases y simplemente pedimos respeto al llegar preparados y puntuales y mostrando respeto a los profesores y a los compañeros en la clase y también en el grupo de WhatsApp. Y muchas gracias por haberlo hecho. Vamos a comenzar con las dos preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Primero, la primera pregunta, ¿quiénes eran los magos? Y después, ¿cómo supieron el significado de la estrella? Entonces, vamos a comenzar con esta primera pregunta. ¿Quiénes eran los magos? Adelante, Viviana, por favor. Bueno, por lo que yo más o menos estuve investigando, eran magos, eran sabios, eran astrólogos, ellos estudiaban las estrellas, pero también conocían la palabra. Ellos eran conocedores de las profecías. Y no es que vivían juntos, ellos venían del oriente, pero de diferentes lugares. Podía ser de la Mesopotamia, Palestina, Arabia, Etiopía. No encontré un lugar seguro de dónde era su procedencia. Parece ser que ellos se encontraron en el camino guiados por la estrella. Y bueno, al llegar a donde estaba la estrella se dieron cuenta lo que ellos venían sabiendo, que era una profecía que nacería un rey de los judíos. Eso es lo que yo estuve averiguando más o menos y me parece que eran astrólogos, sí, y conocían también la profecía. Muy bien, gracias. Sí, nos quedamos con algunas dudas. No sabemos exactamente de dónde vinieron. No sabemos exactamente la cantidad de sabios. Muchas veces pensamos en 3. ¿Alguien sabe por qué durante la historia muchas personas han pensado en 3 sabios? Pastor. Sí, adelante. Bueno, siempre han dicho que 3 por la cantidad de presentes que dieron. Como fueron 3, asumen que cada uno dio 1. Sí, entonces, debido a que eran 3, habían 3 regalos, pensamos a veces en 3 sabios, pero
podrían haber hecho 10, 2, 15. No sabemos la cantidad, pero sí sabemos algunas cosas. Sabemos los regalos que trajeron. Sabemos que eran, debido a este título de sabio, que eran astrónomos o astrólogos o consejeros influyentes de algún tipo. También José Mendoza, un comentario, algo que añadir. Bueno, sí, profesor, el significado, ahí estaba viendo yo, encontré el significado de mago, ¿no? Que dicen que, bueno, practicaban hechicería o magia blanca, pero bueno, es una... Y también era de una denominación de la orden de sacerdotal, así que eran sabios. Sí, supuestamente sí, esos que pertenecían a algún sacerdotal, ¿no es cierto? Así que eran sabios. Pero más allá que también habla sobre el tema de cuando se encontraron, cuando llegaron a Jerusalén y bueno, y adoraron al Señor Jesucristo, también tuvieron un sueño, así que también tenían una conexión con Dios, ¿no es cierto? En un sentido. Pero ¿cómo llegaron? Porque también hay datos que si vienen de Oriente a Jerusalén hay unos 1.600 kilómetros más o menos de distancia, así que calculan que 3 meses más o menos de viaje. ¿Cómo llegaron justo a tiempo? Bueno, calculo que pues, tuvieron una revelación y más por el tema de la estrella, ¿no? Muy bien, muchas gracias, José. Sí, entonces para resumir nuestras respuestas a esta pregunta, no conocemos sus nombres. Los nombres Melcor, Gaspar y Baltasar a veces son nombres utilizados. Estos nombres aparecieron en una crónica en latín, un registro, un libro en latín en el siglo VIII. Entonces, más o menos 780 años después de Cristo. Entonces, no podemos decir con certeza que estos nombres eran sus nombres reales. Es más una tradición de la iglesia, por lo menos no se mencionan sus nombres no se menciona sus nombres en la Biblia. No sabemos exactamente de dónde procedían. Hay algunas profecías en la Biblia que hablan sobre reyes llegando para adorar en Jerusalén y nos mencionan algunas regiones. También es posible que, pues sabemos que sí llegaron desde el oriente, entonces es posible que llegaron desde Babilonia. Yo quiero tomar un momentito para mostrarles una mapa y, perdón, yo todavía necesito cambiar mi mapa a español, pero todavía nos va a ayudar a ver un poco de geografía. Voy a simplemente abrir Google Maps, las mapas de Google aquí, y aquí vamos a salir aquí. Estamos saliendo de Quito, vamos a cruzar el océano y África, y aquí estamos en el Medio Oriente. ¿Pueden ver la mapa? Ok, perfecto. Sí, profesor. Es posible que aquí tenemos Israel, aquí, si pueden ver aquí, y tenemos, esta es la región donde Jesús nació y llevó a cabo su ministerio público y su vida aquí en Jerusalén. Es posible que los magos llegaron desde esta región, lo que es Irak hoy en día, y tuvieron que, voy a cambiar a este estilo de mapa. Puro desierto, es posible que tuvieron que atravesar mucho desierto para llegar desde esta región en el oriente hasta Israel. También es posible, no sabemos, es posible que llegaran desde esta región, desde la costa aquí, y viajaron por todo este desierto para llegar a Israel. Hubiera sido un viaje muy pesado. De hecho, hoy en día es un viaje pesado para hacer por tierra, para cruzar por esta región, incluso para hacer este viaje por avión. Es difícil porque hay unas guerras en esta parte del mundo hoy en día y las aviones tienen que
que viajar bien lejos de las zonas peligrosas y no hubiera sido un viaje muy fácil. Entonces yo solamente quería mostrarles la mapa porque me ayuda a entender, fue muy importante para ellos llegar y adorar al rey recién nacido. Hablando un poco sobre esta idea de que llegaron o vinieron desde Babilonia. En el Antiguo Testamento, unos 500, 600 años antes de Cristo, los israelitas fueron llevados a un cautiverio. Fueron llevados desde su tierra en Israel, en Jerusalén, al oriente para vivir como prisioneros en este cautiverio. Y sabemos que durante este tiempo, Daniel, el creyente en el Dios verdadero, Daniel, el profeta, él fue el jefe de los magos. Entonces, él llegó a tener un puesto muy importante a pesar de ser prisionero y extranjero. Él fue jefe de los magos y es probablemente, es posible que había personas en ese entonces que aprendieron de él, de Daniel, acerca del Mesías y que había por años un grupo preservado que siempre estaba esperando el Mesías, que sabían de algunas de las profecías y por la gracia de Dios tenían el privilegio de esperar la llegada del Mesías. No sabemos definitivamente. En la mañana hablamos sobre dos opciones que tenemos al utilizar nuestra razón humana. Podemos usar la razón humana de forma magisterial o de forma ministerial. Y en la forma ministerial estamos usando nuestra lógica para examinar el contexto y los hechos y la cultura, y podemos asumir ciertas cosas. Y eso no está necesariamente mal. Podemos decir, llegaron desde el oriente, hace muchos años los israelitas estuvieron en un cautiverio en el oriente, son sabios, Daniel fue el jefe de los sabios. Entonces estamos usando la razón humana para asumir cosas y eso no está mal, pero tenemos que tener cuidado de usar la razón humana y nuestra lógica de manera magistral, en que ponemos nuestra lógica más arriba de lo que dice la palabra de Dios. Porque sí, va a haber cosas y doctrinas en la Biblia que para nosotros con nuestras mentes finitas que no vamos a entender y simplemente tenemos que creer estas cosas por medio de la fe. Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta, ¿quién quiere hacer un comentario sobre la segunda pregunta y cómo supieron el significado de la estrella? Karen, adelante. Bueno, voy a hablar un poquito respecto de la pregunta anterior. Bueno, sabemos, ¿verdad? Según la tradición, de que habían 3 hombres sabios. Bueno, ese hecho surgió porque, como dijo la hermana, porque dieron 3 regalos. Entonces, de ahí surge la idea de que fueron 3 o 3 reyes o 3 magos los que fueron a visitar a Jesús. Pero, ¿cómo saben ellos? Bueno, usted comentaba algo y es que el pueblo de Israel fue cautivo, fue al cautiverio en Babilonia y ahí, pues, usando un poquito, pues, la lógica, como ya hablaba usted, pues se cree que hubieron personas que estuvieron interesadas a las profecías que se dieron en ese entonces, que Daniel dio, por ejemplo, en el capítulo 9, 25 al 26, donde habla respecto a eso. Entonces, como eran personas sabias que estudiaban, que hoy día son llamadas astrólogos, porque en ese tiempo no se llamaban así, sino sabios, que estudiaban pues las estrellas y toda esta cuestión,
Entonces ellos seguían por la estrella, así como Abraham al principio, que no sabía dónde iban a ir, pero y fueron guiados por la estrella. Me imagino pues que vieron una estrella diferente ese día y emprendieron el viaje. Investigando un poquito, parece ser que los Reyes Magos no llegaron el mismo día que nació Jesús. Quien llega ese mismo día que nace Jesús son los pastores. Los Reyes Magos parece ser que llegan un mes después, porque ya María está en la casa. Entonces, y ya había pasado el tiempo de la purificación, o sea que no llegan el mismo día que nace Jesús, sino un tiempito después. Los que sí están presentes ese día son los pastores. Ok, muchas gracias. Sí, porque ustedes han visto la mapa y todas las opciones en el oriente, pues al viajar por tierra, les tomarían mucho tiempo. Entonces, y también tenemos este detalle que María estaba en la casa. Entonces, sí, llegaron unos meses, unos años tal vez después del nacimiento de Jesús. Muy bien, y podemos escuchar un comentario más. Fabio Fernández, adelante, Fabio. Pastor, ¿me escucha? Sí, lo escucho, adelante. Bien, para aportar un detalle, Pastor, la palabra dice que le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. No fueron 3 regalos, sino 3 elementos, que podían haber sido 2 o 3 o 5 o más personas que lo hicieron, ¿cierto? También no dice la palabra que uno era blanco, que el otro era negro, que el otro era amarillo, como lo presentan en algunas versiones, ni sus nombres. Yo quería comentar algo, Pastor, sobre, acaba de comentar el tiempo, por ejemplo, de venir a los magos. Dice que conforme al tiempo que indagó Herodes de los magos, habían transcurrido casi 2 años. Por eso mandó matar a todos los niños de menores de 2 años. Y también Mateo nos dice que José fue avisado en sueños después de que vinieron los magos para que huyera a Egipto con el niño, con la familia. Y después de que ya murió Herodes, habrían pasado algunos años, les ordenó que volvieran. Y dice que les dio miedo entrar a Judea por Arquelao, ¿no? Y fueron a vivir a Nazaret. Pero Lucas dice que a los 40 días fueron de Belén a Jerusalén para presentar al niño en el templo. No 40 días, pues dice del tiempo de la purificación. Y luego fueron a vivir a Nazaret. O sea que hay una aparente contradicción entre las dos versiones. Pues voy a explicar algo sobre eso. Sí, muchas gracias. Y el detalle de los niños hasta 2 años nos ayuda a entender la cronología. Sí, y la cantidad de los sabios no sabemos. Sí, 3 elementos. Vamos a hablar un poco más adelante sobre estos regalos también. Y sí, no sabemos que eran un chino, un afroamericano, un moreno, no sabemos estos detalles. Simplemente sabemos que llegaron desde el oriente. Y un comentario más, Félix, adelante, Félix. Los Reyes Magos siguieron las estrellas, la estrella que los iba guiando. Y cuando ellos llegaron a un lugar aproximado de Israel, perdieron el rastro de la estrella. Y ellos buscaron información y se acercaron en la corte del
en Jerusalén a pedir información y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos para adorarlo? Entonces eso de ahí causó temor y miedo en Herodes. Llamó a sus sabios y adivinos para que ellos descubran dónde iba a nacer el Mesías, porque ellos no pensaban que todavía iba a nacer el Mesías, pero la presencia de los sabios les hizo pensar en el nacimiento del Mesías, y entonces le dijeron, anda a Belén, que ahí lo vas a encontrar. Ellos siguieron y encontraron nuevamente la estrella y llegaron a Belén, a la casa donde estaba María, y adoraron al niño. Esos 3 regalos que les dieron, oro, incienso y mirra, eran regalos para reyes. Cuando nace alguien de la familia real, eran regalos que le daban. Entonces ellos con eso simbolizaban la realeza de Jesús. Y cuando ya recibieron, tuvieron el encuentro con Jesús, ellos regresaban a su tierra, pero en sueños se les presentó un ángel diciéndoles que no regresen por Jerusalén, sino que sigan otro camino y vayan a su tierra. Ahí la historia concluye para los Reyes Magos, pero nos da a entender de que Jesús, cuando nació, fue tratado como un rey, pero la mezcla es algo contradictoria entre la pobreza donde nació y el trato que recibió de los sabios. Sí, eso es muy interesante, este contraste en que como los sabios adoraron y mostraron respecto al niño Jesús, pero no, Jesús no recibió este trato de su propio pueblo. Y veo algunas manos más. Favor de recordar sus comentarios, porque vamos a regresar a Mateo 2 y los sabios en un momentito, y va a haber más oportunidades para aportar, pero muchas gracias. Pensando en esta estrella, fue algo especial y estamos bajo la impresión, según las escrituras, que la estrella que los guió fue una creación especial de Dios. Y no podemos decir, y si lo vamos a hacer, estamos usando la razón humana, nuestra lógica de manera magistral. No podemos decir que fue una planeta, fue Júpiter o Saturno o Marte, y no, eso no es una explicación satisfactoria, porque no tenemos esta impresión. Fue una creación especial de Dios. Pues Dios en el principio creó los cielos y la tierra y todas las estrellas y la luna y el sol. Entonces, si Dios quería crear una estrella especial, lo pudo haber hecho y lo hizo. Entonces fue una estrella especial, y todo lo que podemos decir con confianza es que Dios se los reveló a los sabios, que fue una estrella especial que seguir para adorar al rey recién nacido, el Mesías. Entonces, no tenemos todos los detalles, pero tenemos lo suficiente para ver un gran ejemplo de cómo alabar y adorar a nuestro Señor. Y vamos a regresar a este tema en un momentito. Quiero, antes de nuestro estudio para esta noche, hablar un poco sobre el proyecto final. Muchos de ustedes ya han tomado un curso con nosotros, y lo absolutamente necesario para aprobar un curso es entregar un proyecto final. Agradecemos mucho su participación en las clases en vivo, pero sabemos que a veces puede haber problemas con la tecnología o un cambio de turno en trabajo y alguien no puede conectarse. Entonces, para aprobar, para recibir crédito para el curso, es necesario entregar un proyecto final.
Y su proyecto final para este curso sería desarrollar un estudio bíblico usando el método de las 4C. Entonces, en cada clase en vivo, nosotros juntos estamos estudiando una parte de la Biblia usando el método de las 4C. Ustedes lo van a hacer y pueden elegir una de estas historias. Para los que han tomado, Pablo, Hugo, José, Félix y algunos más que han tomado el curso de la Biblia, en el principio no había opciones. Todos tenían que escribir su estudio sobre José, pero ahora tienen las opciones y pueden elegir entre estas opciones. Y después de nuestra clase esta noche, yo voy a copiar y pegar todas estas historias en el grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes pueden revisar estas opciones y elegir la que quieran. Y vamos a hablar un poco más. ¿Una pregunta sobre el proyecto? Pastor, Sí. es que qué pena molestarlo, es que se me fue, no le escuché nada hasta que dijo lo de las 4C. Qué pena si puede repetir, que el internet está muy malo y no lo alcancé a escuchar. Por eso me tocó quitar el video. Por supuesto, sí, no hay problema. Estamos hablando sobre el proyecto final y el proyecto final será preparar un estudio bíblico y ustedes pueden elegir entre estas opciones. Y yo voy a dejar toda esta información en el grupo de WhatsApp también. Y José, aponte, ¿una pregunta también? Sí, un comentario. Sí, adelante. Buenas noches a todos, que estoy un poquito Buenas tarde. noches. Y bendiciones. Un poquito de comentario con respecto a la pregunta número 2. Fueron guiados por la estrella, pero la estrella fue un aporte divino de Dios, porque estos personajes, ¿verdad?, demostraron a través de su sabiduría que además de ello tenían conocimiento de Dios, conocimiento de la Biblia, de la palabra. ¿Ok? Por ello creo que fue realmente un aporte de Dios, acompañado por supuesto a través del Espíritu Santo, quien le alumbró la Virgen. Un trabajo de Dios, indudablemente. Así lo entiendo, así lo creo. ¿Ves? Y lo otro, bueno, con respecto a lo del proyecto final, que me supongo que usted lo va a poner en WhatsApp para uno tenerlo con mayor, ¿verdad?, con mayor presencia para poder avanzar sobre el proyecto final. Gracias, José. Definitivamente voy a dejar las opciones y también las instrucciones, también las directivas para el proyecto. Entonces, antes de hacer el proyecto, antes de pensar en cómo usted lo va a hacer, es mejor leer la historia por lo menos 2 veces, por lo menos leer la historia 2 veces y después hay que encontrar una manera para captar la atención. Esta noche estamos estudiando Mateo capítulo 2 y usamos estas 2 preguntas: ¿quiénes eran los magos y cómo supieron el significado de la estrella? Usamos estas 2 preguntas para captar nuestra atención y vamos a hablar un poco más sobre los métodos y las mejores prácticas para captar la atención, pero se puede hacer con una estadística, con una historia, con una imagen, con un video, algo relacionado con el texto bíblico, relacionado con el tema que usted usa para captar la atención de los participantes. Después, y usted me va a explicar su sistema. Entonces, si usted va a contar una historia, favor de escribir la historia. Si usted va a hacer unas preguntas, favor de decirme las preguntas en su proyecto. Entonces, usted va a explicar cómo va a captar la atención. Después, va a contar la historia simplemente leyéndola desde la Biblia
o usando sus propias palabras. Y hay ventajas y desventajas con cada uno. Hay ventajas al simplemente leer la historia desde la Biblia. A veces puede haber ventajas de contar la historia usando sus propias palabras. Tal vez depende del público, depende de si hay niños, depende si la duración de la historia, depende de su situación. Pero usted en su proyecto final tiene que decirme, yo voy a simplemente leer la historia por tal razón. O yo voy a contar la historia usando mis propias palabras por esta razón. Y después usted tiene que contestar las preguntas de considerar y consolidar. Las preguntas de considerar para entender bien los detalles y el contexto de la historia, el problema, los eventos, si se resuelve el problema, y después usted va a aplicar la historia a su vida y a la vida de los participantes de su estudio, usando las preguntas de consolidar. Y hoy, ¿qué iba a decir con respecto a las preguntas? Lo ideal es que usted va a enseñar su estudio bíblico a otras personas. No es necesario, y entiendo que es un poco difícil hoy en día con la pandemia. Tal vez usted pueda usar WhatsApp o alguna videoconferencia. Tal vez tenga la oportunidad de reunir a un grupo en su casa, en su jardín, en el aire libre. Y si puede, sería lo ideal de tomar su estudio bíblico que usted escribió y presentarlo a otras personas para compartir la palabra con los demás. Entonces, algunos detalles más. Yo voy a compartir un guión, un documento por Word y PDF en el grupo de WhatsApp, y usted puede llenar este documento con su plan, con su estudio, o usted puede escribir en un cuaderno su estudio, tomar una foto y mandármela, lo que sería mejor para usted. Y usted puede entregarme el proyecto por WhatsApp o por el correo electrónico, y más adelante en el curso voy a asegurarme de que todos tengan mis datos y mi correo electrónico. Y la fecha, como es nuestra costumbre en Academia Cristo, unos 8 días después de nuestra última clase. Y el plan ahora, y vamos a ver si algo cambie, pero el plan por ahora es el viernes, el 18 de junio, para entregar el proyecto final. ¿Cuáles son sus dudas, sus preguntas sobre el proyecto final? Y imagino que muchos de ustedes ya han preparado un estudio sobre las 4C. No todos, pero algunos. José, adelante. Sí, José. Profesor, una preguntita. Sí. Bueno, es las dos cosas, ¿por escrito o solamente cuando uno va a enseñar a unas personas y con ese video suficiente? Mejor escrito. Entonces, si tienen video de usted enseñando a los demás, a otras personas, excelente. Pero también me gustaría su guión, su hoja de... Básicamente están creando su propia hoja de maestro. Y eso lo quiero, por favor, por ya sea una foto o de sus notas o un documento. Muchas gracias, José. Y José Mendoza. Profesor. No, yo le hice la pregunta, por eso. Ok, perfecto. Sí, Perdón, mismo, sí. sí. José Aponte. Listo. Perdón. Bueno, sí, con respecto al proyecto mismo. La pregunta es si vamos a hacer toda esa parte tocando la historia que nos corresponde y le vamos a explicar las 4C. Y además de aplicar las 4C, también podemos o debemos
hacer el video? ¿O solamente contamos la historia de forma escrita? O la otra pregunta es, o si va a hacerse escrito también y junto a escribirla hay que contarla. Sí, Entonces, sí, es necesario escribir, ya sea algo escrito por mano en un cuaderno y una foto, o un documento de Word o PDF. Entonces, por lo menos tienen que ustedes entregar su proyecto escrito, pero si puede también dar su clase y enseñar y hacer una grabación, sería excelente, sería muy bien. Pero sabemos que a veces no es posible, a veces depende de la situación, a veces no se puede reunir a un grupo dentro de la fecha límite. Entonces, por este curso no es necesario dar su estudio a otros, pero sería lo ideal, sería excelente. No sé si contesté su pregunta o no. No escuché toda su pregunta. porque la confusión que está, o que tengo, es precisamente que escuché que dijo que hay que escribir la historia y también hay que contarla. Ahora, contarla significa leerla al público, a los demás compañeros que están presentes. Por ejemplo, ahorita, los compañeros que están presentes en la clase de hoy, podemos contársela a ellos. Perdón, sí, ahora entiendo su pregunta. Para el proceso de contar, ¿cierto? Para el segundo paso. Sí, en su proyecto puede decir, yo leería. Si yo enseñaría mi curso a tales personas, yo leería la historia por tal razón. O si usted prefiere contar la historia, por favor, en su proyecto, cuéntenos en sus propias palabras. Entonces, yo en lugar de leer la historia, según yo, debido a mi público, mejor contar, y así es como yo voy a contar la historia. Y en sus propias palabras puede escribir, había unos magos que llegaron desde el oriente y más y más. Ok. Muchas gracias. Y claro. Yuri, una pregunta sobre, gracias a usted, Yuri, una pregunta sobre el proyecto final. Buenas noches, pastor, buenas noches, hermano. La pregunta es la siguiente, esto es como una clase, ¿no? Es como la clase que tenemos hoy día, relacionada con algunas preguntas y el pedazo de historia bíblica, ¿cierto? Con todos los pasos a seguir. Eso nada más. Sí. Exactamente. Ustedes van a hacer lo que yo estoy tratando de hacer los lunes y los miércoles. Exactamente. Pero con su propio estilo, con su propio formato, tomando en cuenta a sus participantes. Pero sí, va a captar la atención, ya sea con unas preguntas, con una historia, luego contar o leer la historia bíblica y después a contestar las preguntas de considerar y consolidar. Muy bien. Y Pablo, ¿una pregunta? Sí, profesor. Hacemos lo mismo que hicimos en el otro curso con la historia de José. Es el mismo formato que vamos a utilizar. Exactamente, es el mismo, sino que en esta ocasión puede elegir su propia historia. Exactamente. Y Gilda, una pregunta. ¿Sabes qué día soy, no? Pastor. Sí. Buenas noches. Disculpe, pastor. Lo que pasa es que quería hacerle una consulta. Usted dijo que iba a enviar el link de llenar las hojas para poder responder las preguntas. ¿Esas hojas se va a presentar ahí mismo, llenarlas ahí mismo, se las va a enviar o nos va a dejar días para rellenar y poder hacer nuestra historia y todo eso? Sí, voy a dejar unos archivos en el grupo de WhatsApp después de esta clase, sí. Y con estos archivos se puede descargar o imprimir
y luego devolver y llenar. Puede tomar el documento de Word, llenar sus respuestas, puede imprimir el PDF, escribir sus respuestas y devolverme su proyecto. Sí. Todo eso se va a entregar, se le va a enviar con una foto, dice, ¿no? Con una foto, todo el proyecto completo el día 18 de junio. Sí, una foto, o si usted tiene la habilidad de usar Word, o si usted tiene un programa para hacerlo de forma digital, está muy bien. No tiene que ser escrito por mano. Depende de usted y la tecnología que tiene. Ok, pastor, muchas gracias. A usted, a usted. Ok, vamos a seguir y podemos tomar un poco más tiempo también en el fin de clase para hablar un poco más sobre el proyecto. Ahora vamos a hacerlo juntos. Las preguntas de considerar y consolidar, considerando esta noche Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Entonces, la primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Alejandro Daniel, adelante, Alejandro. Los personajes, Alejandro. No lo escuchamos. Y también les voy a pedir, si no está hablando, favor de desactivar sus micrófonos. ¿Ahora me escucha? Sí, mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, los personajes de la historia son Jesús, Herodes, los magos, los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, el profeta, el niño, la Madre María, el ángel del Señor, José, el profeta Jeremías, Raquel, Arquelao, el hijo de Herodes. Muy bien, sí, ahí el último, el Arquelao, el hijo de Herodes. Sí, casi podemos olvidarnos de él. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Ok, ¿cuáles son los objetos de Pastor. esta historia? Sí, adelante, ¿quién nos habla? Janet. Janet, adelante, sí. Estrella, casa, tesoros, oro, incienso, mirra, tierra, camino, sueño, ciudad. Fue los objetos que... Muy bien, muchas gracias. Y aquí quiero hacer unos comentarios sobre el oro, incienso y mirra. Félix nos dijo que esos regalos fueron regalos, creo que fue Félix, que fueron regalos muy adecuados, muy comunes para un rey. No cosas comunes, cosas muy costosas, pero cosas adecuadas para un rey. Y a veces se han identificado un poco de simbolismo con estos regalos. No queremos, como siempre, y perdón por haberlo dicho muchas veces, pero no queremos ir más allá de lo que dice la Biblia y asumir cosas que no existen. Pero el oro fue muy común para un rey, representa esta oficina de ser en el puesto más alto, el oro. Mirra es una resina aromática que se usaba en perfumería y también en el embalsamiento. Entonces aquí tenemos un regalo para el nacimiento de Jesús. De nuevo. Y nos hace pensar un poco en también su muerte. Y porque cuando Jesús estaba colgando en la cruz, los soldados le ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra. Entonces pensábamos en la mirra mezclada con el vino durante la crucifixión, también como fue algo utilizado para el proceso de enterrar a un cuerpo. Entonces estamos pensando un poco en la muerte futura de Jesús. Y el incienso, pues
hay referencias bíblicas que hablan sobre nuestras oraciones subiendo hacia Dios como el incenso y nos hace pensar en la oración. Entonces no queremos siempre estar tratando de identificar simbolismo por cada pequeño detalle de la Biblia, pero aquí eso nos hace pensar, por lo menos nos hace pensar en otras cosas. Entonces vamos a seguir los objetos, sí, cosas muy costosas, pero no inusuales para un rey. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Quién nos quiere ayudar? Viviana, ¿dónde ocurrió la historia, por favor? Bueno, la historia empezó a ocurrir primero en Belén. Después el ángel le avisó a José y fueron a Egipto. Después volvieron para ir otra vez a Belén, a Jerusalén, pero tuvieron miedo porque Herodes había muerto y estaba Arquelao, que era el hijo y era casi lo mismo. Entonces se radicaron en Galilea, en un pueblito de Nazaret. ¿Puede ser? ¿Está bien? Sí, muy bien. Sí, no sé si hay un dicho, pero como de tal padre, de tal hijo. Como el padre tiene esa reputación, tal vez el hijo es muy parecido. Claro. Mejor vamos a otro lugar y nos presenta a Nazaret de nuevo. Egipto, Nazaret, Belén. Tenemos mencionada la casa también, o sea, ya no estaban en un establo, cuerda, el estacionamiento de la posada, ya encontraron, gracias a Dios y por el bienestar de María y José, una casa, afortunadamente. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Un comentario. Sí, adelante. Sí, eso es una pregunta que tengo. Que me gustaría, bueno, algún hermano tal vez la pueda contestar, pero tengo una inquietud sobre el tiempo, el año. Así que dejo el pase a un hermano. Perfecto, entonces vamos a hablar un poco sobre esta pregunta ahora. Sabemos que fue después de 8 días, porque Jesús fue circuncidado. Sabemos que fue después de que Jesús fue presentado en el templo, los 40 días. Y lo más lógico es que Jesús todavía no cumplía los 2 años, pensando en Mateo capítulo 2, versículo 16. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Entonces sabemos que fue Jesús tuvo menos de 2 años. También sabemos de la historia secular que Herodes murió aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. Por eso es lógico, usando la lógica de manera ministerial, está bien asumir que si Herodes murió en el año 4 antes de Cristo y él quiso matar a todos los bebés con 2 años o menos, que Jesús nació por el año 6 años antes de Cristo. Y sabemos que, ¿por qué Cristo no murió? ¿Qué Cristo nació? ¿Por qué Cristo nació antes de Cristo? ¿Cómo es posible? Creo que hablamos la semana pasada que un monje, Dionisio el Exiguo, fue un monje encargado de calcular el año en que nació el Señor. Y este monje vivió 500 años después de Cristo, en el año 500 más o menos. Entonces, él tuvo que tratar de revisar todos los registros de la iglesia y de las historias seculares y por un periodo de 500 años. Y hizo un muy buen trabajo. No le fue tan mal.
pero al parecer se equivocó por unos 5 o 6 años. Entonces él hizo un muy buen trabajo, pero no fue perfecto. Pues seguimos utilizando su sistema hasta hoy en día, unos 1500 años después. Pero regresando al tema, este hombre, este monje, calculó el año en que nació el Señor. Fue un poco equivocado. Sabemos que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Quiso matar a todos los bebés con 2 años o menos. Entonces, el año 6 antes de Cristo es muy probable el año en que nació nuestro Señor, en que llegó a este mundo como hombre. Y vamos a seguir. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Quién quiere aportar? ¿Cuál es el problema aquí? Alejandro Daniel, ¿cuál es el problema? Sí, profesor. El problema es el nacimiento de un nuevo rey y que se turba el corazón de Herodes y de todo Jerusalén. Entonces el rey manda a indagar a los magos y al ver que fue burlado por ello, manda a matar a todos los niños menores de 2 años que hubieran nacido en Belén. Muy bien, gracias. Entonces, sí, los sabios ven la estrella en el principio, pero no ubican al nuevo rey. Y Herodes quiere matar al nuevo rey. Y pido perdón, pido disculpas. Vamos a pasar por el número 6. No es porque no es importante, sino para respetar a su tiempo, sus horarios. Vamos a seguir a la solución a este problema. Los expertos en la ley del Antiguo Testamento, ellos ayudan a los sabios y les platican de la profecía de Miqueas, que el Cristo, un libro, una profecía del Antiguo Testamento, que el Cristo iba a nacer en Belén. Entonces ellos sabían, ¿no? Sí, el Mesías iba a nacer en Belén. Interesante que los sabios tienen más interés en encontrar al Señor que los expertos en la ley, pero así son las cosas en ese entonces. Y Dios los guió de nuevo con una estrella a la casa, y también pensando en Herodes y su rencor y odio y celos en su corazón y su deseo de asesinar al rey, Dios los salvó advirtiéndole a José en un sueño. Ahora vamos a seguir y aplicar la historia a nuestras vidas. En muy pocas palabras, ¿cómo podemos resumir este capítulo? ¿Quién quiere darnos un resumen breve de este capítulo? Félix, adelante. En esto se cumple las profecías que hicieron sobre la llegada del Mesías. Tenían que cumplirse para que se cumpla la ley. Ok, el Mesías, sí. Con las leyes al Redentor. Ok, muy bien. El rey vino para cumplir con la ley en nuestro lugar. Muy bien. Y Dios salvó la vida de su propio hijo para que pudiera seguir viviendo bajo la ley en nuestro lugar. ¿Y qué pecado nos enseña a confesar? Según yo, hay mucho contenido aquí en este capítulo. ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Tal vez uno de nuestros compañeros que no hemos escuchado esta noche. Alguien quiere aportar. Gabino, adelante. Muchas gracias. Buenas noches, pastor. Bendiciones a usted y a los compañeros. Igualmente. Que nunca debemos perder la fe ante Dios. Él no nos olvida. Su misericordia es muy grande para con nosotros. Por eso siempre debemos estar alimentando su fe por medio de la oración. Ok. Y podemos olvidarnos de recordar las misericordias, podemos olvidarnos de dedicar tiempo a la oración. Gracias, Gabino. También al pensar en Herodes,
y su corazón, los celos, odio, rencor. Nosotros, podemos decir, yo no he matado a nadie, yo no he cometido asesinato, homicidio, pero también la Biblia dice que si alguien tiene rencor en su corazón para su hermano, ha cometido un asesinato en su corazón. Entonces podemos ver a Herodes y decir, qué mal hombre, terrible, un hombre fue sumamente terrible, pero lamentablemente hemos tenido un poco de esta actitud en nuestros propios corazones de vez en cuando, y por eso pedimos perdón. También podemos olvidarnos de adorar a nuestro Señor, como hicieron los sabios también. Ok, y hemos identificado el pecado. Ahora vamos a recordar que sí, somos salvos por Dios. ¿Y cómo? Número 3, ¿dónde vemos el amor de Dios? Y también hay un voluntario nuevo esta noche para ayudarnos a ver la gran cantidad de amor que Dios tiene para nosotros en este capítulo, en capítulo 2. Ok, Janet, adelante, Janet. Bueno, vemos el amor de Dios primero en la protección que siempre le dio a José, a María y a Jesús, y hasta los reyes magos que lo fueron a visitar. O sea, los guió para que de una u otra manera el rey tampoco le fuera a hacer daño a ellos si no le querían dar información, ¿cierto? Entonces, en la protección que siempre Dios les brindó. Y otra es tocar el corazón de gentiles, porque los magos no eran del pueblo de Jesús, no eran judíos, ¿cierto? Eran personas que eran ajenas a ese pueblo, y aún así Dios le tocó el corazón, y que ellos sintieron y reconocieron que había nacido alguien especial, importante en el mundo. Entonces, ahí se manifestó el amor de Dios desde ese inicio, de que también quería a los gentiles, a los que no fueran judíos, en su grupo de creyentes, de oradores y de personas que creyeran en todo lo que desde un principio estaba escrito, que sería venidero para nosotros. Sí, para todos. Gracias. Dos puntos muy importantes. Primero, que Dios protegió a su Hijo para cumplir con su plan para salvarnos de nuestros pecados, y también que Jesús es el Rey de todos. Nosotros somos muy bendecidos que por la mayor parte no vivimos en un mundo en que hay esta actitud, esta mentalidad falsa que Jesús vino solamente para algunos. Nosotros venimos de diferentes lugares y diferentes iglesias, y todos nosotros tenemos nuestras propias interacciones con el cristianismo. Y por la mayor parte, hoy en día, la iglesia cristiana alrededor del mundo reconoce que las buenas nuevas son para todos, ¿no? A veces puede haber problemitas con este aspecto. Personas pueden olvidar de compartir la fe. A veces puede haber congregaciones que no son muy bien con respecto a invitando a otras personas. Pero sí, fue un problema muy grave, gravísimo, en la época de la Biblia, que los judíos pensaron que el Mesías iba a llegar solamente para salvar, redimir a los judíos, y que no iba a ser un salvador para todo el mundo, para el mundo entero. Pero sabemos desde muchas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que Jesús vino para todos. Y la llegada de los sabios es uno de los muchos ejemplos que Jesús es el Rey de todos, porque los sabios no eran judíos, eran gentiles, pero ellos todavía participaron en la historia de la llegada
del Salvador. Unos extranjeros del oriente también lo alaban. Entonces nos recuerda que Jesús también es nuestro Rey, nuestro Salvador, el Salvador de todos. Entonces, pensando en la ley y el evangelio que hemos identificado, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él en esta parte de la historia? ¿Qué somos llamados a hacer? Karen, veo su mano levantada. ¿Quiere aportar algo con respecto a esta cuarta pregunta? Bueno, ¿qué me enseña Dios a hacer y a pedir? Bueno, primeramente creer en la fidelidad de Dios, que es grande. Creer que Dios tiene un eterno plan de amor para con todo el mundo y que yo debo ser un ejemplo para el mundo como muestra de ese gran amor. También a confiar en que Dios siempre cumple sus promesas a pesar de las demoras, y eso debe de llevarme a confiar más en Él, a tener alegría, paciencia, temor reverente, esperanza y seguridad en Dios. Muy bien, gracias, Karen. Y muy bien también, para mí, me enseña también a presentar mis ofrendas a Dios con gusto, en alabanza. Y no solo ofrendas de dinero. Me gusta pensar en las ofrendas que podemos presentar como sí, nuestro tesoro puede ser dinero, recursos financieros, pero también nuestro tiempo. Nuestro tiempo puede ser algo que podemos ofrecer a Dios, ya sea trabajando como voluntario, ya sea utilizando nuestro tiempo para compartir la palabra con nuestros niños, ni nietos, vecinos, usando nuestro tiempo y también nuestros talentos. Todos nosotros tenemos dones diferentes. Sería interesante hacer una encuesta en esta clase para ver cuáles son los dones que tenemos aquí dentro de nuestro grupo, ya sea dones de arreglar carros, de construir casas, dones para consolar a personas, para dar consejos, tenemos muchos dones diferentes y podemos usar estas habilidades también como una ofrenda a Dios. Y por último, la última pregunta de consolidar, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? A veces en las iglesias, a veces en los primeros días de enero, muchos hablan de los Reyes Magos. A veces hay un pastel especial con un muñequito de Jesús. Lo hicimos en mi congregación en Los Ángeles, California, y la persona que recibió la muñequita de Jesús en unas semanas, tendría que llevar tamales para toda la congregación y fue de mucha diversión, y es común celebrar algo que se llama Epifanía, lo que significa una revelación. Usamos esta palabra que viene del griego, Epifanía, revelación, porque Jesús es revelado como el Salvador de todo el mundo. Pero como ya saben ustedes, puede haber confusión sobre los hechos bíblicos, los detalles bíblicos. Entonces puede ser buena situación usar Mateo capítulo 2 en esta estación del año eclesiástico, en esta estación del año, para revisar cuáles son las verdades bíblicas sobre este evento conectado a la llegada del Salvador y que es simplemente tradición y costumbre. Muy bien, vamos a cerrar. Yo también creía que sería un buen momento usar el cumplimiento de estas profecías para conducir a un incrédulo a la fe, mostrándole la soberanía y el amor y la salvación de nuestro Dios
También podríamos usar esta historia con mucho tino y tacto en el peligro de aclarar a cualquier aclararle a las personas pues que solo Jesús fue adorado y que no debemos de adorar a otra persona fuera de él. Muy bien, gracias. Es un buen ejemplo de personas alabando únicamente a Jesús. Un muy buen ejemplo. Sí, ¿a quién presentaron sus regalos? A Jesús y no a María. Entonces María es una persona muy importante en la historia de la llegada del Salvador, en el plan de salvación de Dios, pero sí, alabaron y adoraron a Jesús. Gracias, Karen, por hacer este punto. Gracias. Y ya hemos llegado a la hora. Entonces, si alguien tiene que salir, se puede hacer con mucha confianza. Estamos grabando la clase. Más tarde esta noche voy a subir la grabación al grupo de WhatsApp junto con la tarea, junto con la información para el proyecto final. Pero vamos a tomar unos minutos más para hablar sobre dos cosas. Primero, Herodes. Y luego Mateo. Vamos a comenzar con Herodes. Profe, yo le tengo una preguntita respecto a Herodes. Herodes, dice ahí, ¿verdad? Del Herodes que está hablando y es Herodes el Grande. O sea, él no era judío, ¿o sí? No, medio judío. Tenía raíces judíos, pero no fue judeo completo. Y Nato, por eso, o sea, no era original como, o sea, no debía estar en el puesto de rey como rey original de los judíos. no, y vamos a hablar de esta pregunta ahora. Fue nombrado rey de Judea por el Senado romano en el año 40 antes de Cristo. Y hablamos sobre el estilo de liderazgo, el estilo de conquistar y gobernar de los romanos. Ellos llegaron, conquistaron una nación, dejaron la nación con sus costumbres, con sus prácticas, pero pusieron líderes regionales. Entonces es como si, no sé, si alguien iba a conquistar toda América Latina, pero esta nación va a dejar todos los países y, ok, Ecuador puede seguir siendo Ecuador, Argentina puede seguir siendo Argentina, pero esta nación iba a poner reyes o líderes gobernantes en todas las regiones y ellos se van a encargarse con colectar los impuestos, de tratar de mantener la paz, de prevenir que hay manifestaciones, que la gente se rebela. Entonces, él sí, no fue un judío. Es posible que tenía algunas raíces judías, pero no fue 100% judío y la gente sabía. Y por eso la gente tenía mal vista de él, porque no fue judío. También la gente tenía mal vista de él porque fue completamente cruel. Vamos a hablar sobre su crueldad en un momentito. Pero fue nombrado rey el Grande para distinguirlo de sus hijos, y él fue un gobernante despiadado cuya baronía lo hizo matar a miembros de su familia y colegas. Entonces, él mató a cualquier persona que él vio como una amenaza. Él se encargó con varios proyectos de construcción y lo hizo, por ejemplo, él reemplazó el templo en Jerusalén y él construyó un buen lugar para la adoración de los judíos para tratar de ganar su favor. Fue parte de su estilo. Ok, yo voy a construir muchas cosas, tal vez, y no quiero hablar de la política hoy en día, pero puede ser una táctica hoy en día. Ok, yo voy a construir tal cosa para tratar de ganar el favor de mi pueblo. Y eso él trató de hacer, pero todavía la gente no le gustó a él porque fue tan cruel. Y él construyó algo que se llama la Masada. Aquí tenemos en la pantalla una imagen, una foto de este local. Fue un palacio
sobre una montaña en el desierto, también parte de su plan de tener lugares para hospedarse, para retirarse en caso de problemas. Él siempre pensando en el enemigo y las amenazas. Y pues su crueldad. Él mató a su cuñado, él mató a su esposa, a su suegra, a 3 de sus hijos, porque se sentía amenazado y quiso mantener el control y el poder, muy celoso. Para demostrar la severidad de su crueldad, muy poco antes de su muerte, él puso presos a los más distinguidos ciudadanos de Jerusalén y dio orden de que fueran ejecutados en el momento en que él muriera. De esa forma, quiso asegurarse de que habría lamentos en la ciudad a la hora de su muerte, porque sabía que de otro modo solo habría gozo entre el pueblo y la población. Entonces, él estaba pensando, todos van a estar felices y contentos y festejando y celebrando cuando yo muera. Entonces, yo voy a hacer un plan en que todos van a estar tristes y llorando. Y él llevó a cabo este plan. Pero él todavía fue bajo la autoridad romano. Fue nombrado por los romanos, elegido por los romanos, no por el propio pueblo de los judíos. Entonces siempre había tensión y no se cayeron muy bien. Entonces un poco sobre Herodes, y ahora vamos a cerrar con un tema no tan pesado, un poco mejor. Mateo, el recaudador de impuestos, el publicano. Un hecho sobre Mateo no registra ni una palabra suya en la Biblia. Tenemos muchas palabras de Pedro. Pedro siempre quiso aportar algo, pero no tenemos palabras de Mateo. También se llama Leví. Sabemos que algunos de los personajes bíblicos andan por 2 nombres. Él también se llama Leví. Él fue cobrador de impuestos. Él dejó todo para seguir a Jesús. Un día, Mateo estuvo sentado en su mesa, como su oficina de cobrar impuestos, y Jesús vino y lo llamó a ser discípulo suyo. Y él dejó todo, siguió a Jesús, ofreció un banquete en su casa de honor a Jesús. Usando la lógica nuestra un poco, el libro de Mateo es bien organizado y se dice que tal vez fue utilizado como un libro para presentar a personas a la fe cristiana, como un catequismo más o menos, como un libro organizado con los detalles sobre la vida de Jesús. Y debido a que fue un recaudador de impuestos, él tuvo un trabajo profesional más o menos, y se dice que él usó su experiencia en este puesto de ser un administrador, y él aplicó estos dones para escribir su evangelio. El evangelio que él escribió, el evangelio de Mateo, es como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque cita o hace referencia a más de 60 profecías del Antiguo Testamento. Entonces, Mateo siempre está identificando los vínculos y las conexiones y demostrando a los judíos que sí, de verdad, Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Entonces, su público era los judíos. Pues, todos nosotros estamos usando su evangelio hoy en día, pero en el momento de escribirlo, su público era la gente judía. Él estaba tratando de mostrarles desde las profecías que era el Mesías
el Salvador prometido. Muy bien. Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a, en un momentito podemos tomar tiempo para preguntas o comentarios, pero me gustaría compartir la tarea con ustedes. Va a haber otro video que voy a compartir en el grupo. Y Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículos 1 a 17. Y voy a compartir otra actividad también en el grupo de WhatsApp. Entonces vamos a seguir ahora con nuestra oración de clausura y luego podemos tomar un poco de tiempo si hay otros comentarios o preguntas y podemos despedirnos. Entonces vamos a orar juntos. Oremos. Oh Dios, por medio de la guía de una estrella, diste a conocer a tu único Hijo a los gentiles. Guíanos para que los que te conocemos por fe, continuemos siendo guiados por esta vida mediante la luz de tu palabra. Siga bendiciendo nuestro estudio de tus escrituras y continúa obrando en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén, profesor. Gracias por la clase. Muy lindo. Hasta A el ustedes, miércoles. muchas gracias. Profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches, noches. pastor. Muy buena clase. noches. Felicitaciones. Gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones a todos. Buenas Hasta noches. el miércoles. Bendiciones Bendiciones a igualmente. Muchas gracias. Bendiciones, que Buenas descansen. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. corazón. A usted. Bendiciones, compañeros. Buenas noches, Bendiciones, pastor. profesor. Gracias. Buenas noches. Gracias. A usted, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Lidia, Gabino, Abel, Karen, Yuri. Yuri, ¿una pregunta? Sí, pastor. La pregunta es la siguiente. Tal vez usted la contestó, pero no puse atención. Relacionada con los magos. ¿Eran magos? Y usted en la Biblia he visto que salen como magos. Acá lo hemos nombrado como personas que saben mucho, como sabios. Sí. ¿A qué se refiere eso? Sí, fue muy común en ese entonces para... Porque en una parte de la... Oh, adelante, sí. Oh, adelante, Yuri. Se cayó la conexión por un momentito, lo siento. Ya. Es que en una parte habla de los magos y hechiceros y al Señor no le gustaba mucho ese tipo de personas. Quisiera entender un poco eso. Sí, sí. Primero, fue muy común en ese entonces para las naciones tener sus sabios. Y a veces estos sabios, estas personas fueron involucradas en cosas muy malas, como en la adivinación, llamando a los espíritus, en la mágica negra, como se dice. Fue común para sabios estar involucrada en actos, en estos tipos de actos. También, sí, muchas veces los sabios, las personas muy enfocadas en los caminos de este mundo, no son, personas que reciben buena atención en la Biblia. Y por eso me gusta este relato, porque nos muestra que desde todas las partes, por ejemplo, con los ricos, muchas veces los ricos tienen mala vista en la Biblia y los pobres, como Lázaro, tienen mejor reputación. Pero también hay algunas personas muy ricas en la Biblia, como Lidia. Lidia fue una mujer empresaria y tenía su empresa de tinta púrpura y sabemos que se puede conducir a muchas riquezas. Y entonces es interesante que hay esos relatos de todas
todos tipos de personas llegando a la fe. Pero sí, es un buen asunto porque típicamente hombres de esta profesión no fueron creyentes. Y algunos han debatido si de verdad los sabios, los magos llegaron para adorar a Cristo como el Salvador del mundo o si llegaron nada más para reconocer a un nuevo rey. Y no podemos saber definitivamente, pero la palabra alabar y la palabra alabar y el contexto de este relato bíblico nos lleva a concluir que sí, llegaron de buenas ganas con fines de alabar a el Salvador del mundo. Pero sí, quedan algunas dudas, sí, sobre ellos. De todas maneras, muchas gracias, porque me imagino que debe ser como cuando Pedro quería cortar la cizaña y el Señor dijo que tuviese cuidado porque tal vez todos tenemos un plan único y en ese plan único hasta los malos juegan una parte importante. Sí, sí. Gracias, profesor. Pastor, yo le quería comentar algo respecto a eso que preguntaba el hermano. O sea, yo estuve investigando un poquito respecto a eso y, o sea, la palabra mago viene de la palabra griega magi. O sea, que así se le llamaban a las personas sabias o que hoy día podríamos llamar a los astrólogos, porque en ese tiempo no se llamaba la ciencia como tal así. Entonces, lo que es la ciencia física, la metafísica y la astronomía, entonces, hoy día esos magos pueden ser llamados astrólogos, personas que se encargan de estudiar los astros, de estudiar el cielo y toda esta cuestión. Entonces, pienso que está enfocado con aquellas personas que hacían lo malo, pero respecto a esto, creo que se inclinó un poquito más al estudiar pues los patrones de las estrellas pues religiosamente, pues creo que se inclinó por el lado bueno en este aspecto, pues que Dios permitió, porque creemos que fue nuestro Señor, que mismo Dios que lo permitió para que ellos fueran y adoraran al Señor. Y respecto a la adoración, la misma palabra dice que ellos llegaron y adoraron, o sea, y nos basamos, aunque no hayan otros registros que lo indiquen así, bueno, el capítulo 2 de Mateo dice que sí llegaron y que adoraron. Sí, gracias, Karen. Y simplemente otra prueba para tratar de demostrar, de probar que llegaron de buenas ganas para reconocer la llegada del Salvador, es que Dios los guió, que Dios mismo puso esta estrella, que Dios mismo durante todos los años preservó un grupo de personas con este conocimiento, probablemente muy limitado, pero un conocimiento de la llegada del Mesías, y que el Señor les apareció, que ellos obedecieron el Señor. Toda esta situación y las interacciones que ocurrieron nos lleva a concluir con mucha confianza que a pesar de su profesión, llegaron para adorar a Jesús. Y vemos muchos otros ejemplos de personas pues Mateo mismo, un recaudador de impuestos, muchos fueron básicamente ladrones, robando a la gente, cobrando demasiado y para financiar una vida de lujo. Y él llegó a ser discípulo también, sí. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos, gracias. Sí, a usted, bendiciones. Sí. Pastor, Buenas noches. Una consulta, pastor. Sí, José, adelante. Sí, es que yo no uso la manito ahí porque no le pego no sé mucho de tecnología. Está bien, adelante, Ya. sí, sí. Sí, no, es que la verdad que mientras estudiábamos este relato bíblico del nacimiento de Jesús, de los magos, ¿cierto? De todos estos personajes que
que está relacionado en el libro Mateo, yo saco una conclusión que todo está relacionado con Dios, porque Dios tiene cierto elegido o eligió a estas personas, cierto, para poder llegar donde estaba Jesús. O sea que todo esto hay un plan de Dios que humanamente uno no entiende esa parte, pero todo esto es un plan del Señor de que los magos, como se les llame, ¿cierto? Pudieran llegar donde Jesús, y como todas estas personas, Herodes, todo esto, todas estas personas en un sentido estaban relacionados con la venida del Señor. Todo está en los planes, en el movimiento de Dios, porque nada a Dios se le escapa, todo está bajo el control del Señor. Dios no tomó, o sea, cuando Jesús, cierto, tuvo que salir del lugar porque Herodes quería matar, cierto, mató a todos esos niños. Todo esto estaba ya bajo el control del Señor, Dios sabía, y por lo cual él tuvo que sacar, cierto, a su hijo de ese lugar para que no le aconteciese. Entonces, lo que yo entiendo es que en todo este relato que hemos estudiado, que los hermanos han explicado, todo esto va, digamos, está relacionado con el Señor, el plan de Dios. Eso sería. Muchas gracias por estos comentarios. De nuevo, sí, Dios estuvo y todavía está en control de todo, y Él puso en moción su plan para la llegada del Salvador. Muchas gracias, José Muñoz. Muchas gracias, y gracias por acompañarnos, y cuídese mucho con el frío. Sí, por favor. sí. Ya. Gracias, Señor. Dios le bendiga mucho, y yo un grato, la verdad, nunca en mi vida, digamos, de los años que yo en el Evangelio, he participado en estudios bíblicos, en la iglesia que es donde yo asisto. También son bien estudiosos, pero la forma como usted lo hacen, más me gusta la forma como usted lo hacen, porque van más explicados, ¿me entiende? Entonces, doy gracias a Dios por eso, porque así uno va conociendo más la escritura. Pues estamos muy contentos y agradecidos que usted esté aquí con nosotros. Amén. 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 Muy buenas noches a todos. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Muchas gracias. Un abrazo en Cristo a todos, y nos vemos, Dios permite, el miércoles. Voy a dejar en el grupo de WhatsApp toda la información para el proyecto final y la tarea para la próxima. Muchas bendiciones a todos. Amén, igualmente. Gracias, gracias. Hasta mañana, pastor. Hasta pronto, hasta pronto. Muchas bendiciones. Gracias.